Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes. Agradezco a Dios la oportunidad de estar este día con cada uno de ustedes. Y pues bueno, empezamos con un café con nuestro Señor Jesucristo. Como siempre les digo, no sé si tengan, yo tengo aquí agua, pero si tengan su té, su café, para poder disfrutar de la palabra de Dios, porque esa palabra es medicina a nuestro cuerpo. El día de ayer llegó el momento tan esperado para muchos de nosotros, colaboradores de Busco en Ti, donde estás no es el final, donde pudo llevarse a cabo el Congreso en la Ciudad de México y fue la verdad una bendición tan grande, tanto para los colaboradores y creo que también para todos aquellos que pudieron escucharnos durante el Congreso. Fue una bendición en la cual cada uno pudimos experimentar Dios siendo Él mismo el que hablaba a los corazones de nosotros como la identidad, esa palabra tan importante que muchas veces no le damos importancia en la vida. El tema llevando esto y agradeciendo a cada uno de los que pudieron estar ahí y agradeciendo principalmente a Dios y dándole la gloria a Dios, la honra y la alabanza, porque sin Él no hubiera podido haber sido esto que pasó el día de ayer y antier aquí en la Ciudad de México. En mi caso fue una gran bendición donde Dios habló fuertemente a mi corazón y donde a través de la palabra que se impartió pude yo saber que no era huérfana, aún conociendo de la palabra, algunas ocasiones sentimos esa orfandad y se nos olvida que nosotros tenemos una posición como hijos. Entonces, debido a esto, pues quise seguir con esa continuidad, hablando no solamente de la identidad, sino el título de hoy es de huérfanos a hijos. Y no sé cuántas veces te has preguntado, ¿quién soy yo? O te has sentido abandonado. Orfandad es ese sentimiento de abandono, ese sentimiento donde dice que lo huérfano es aquel que carece de padre o de madre, pero aquellos que conocemos de la palabra sabemos que tenemos a un Dios que Él nos ha dicho que ahora cuando lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, se ha convertido no solamente en ese Dios, sino en un Padre para nosotros. Hablando de ser padre, yo me he preguntado muchas veces en mi propia vida, cómo conociendo la palabra, cómo leyendo de la palabra, cómo escudriñando la palabra, hay ocasiones en las cuales me siento que abandonada, siento que estoy huérfana. Yo les he comentado y les he platicado que yo soy actualmente huérfana de padre y de madre, mas sin embargo, sé que soy adoptada por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo tiene que ser conforme la palabra. Y en la palabra vamos a hablar hoy de Juan 14:18. Y la palabra de Dios dice así: no os he dejado orfandad, vendré a vosotros. Él no nos ha dejado huérfanos, sino vendrá a nosotros. Él lo dice en su palabra. Y la palabra nunca miente, la palabra es verdad, es el instructivo que Dios dejó para nosotros, para que a través de él podamos corroborar lo que Dios nos ha dicho que somos. Entonces, la pregunta es, ¿quién eres? ¿Cómo te sientes que eres? El problema está en lo que sientes tú. Y esto me hizo hablar, como les digo, seguir con esto de la identidad y poderles compartir a ustedes un poco de lo que Dios ha estado hablando a mi vida. El día de ayer compartía en este congreso que muchas veces me he sentido huérfana, que muchas veces me he sentido abandonada y que tuve que llegar a eso, aún conociendo de la palabra, a poder irme al original, a poder a través del Espíritu Santo, que es el que nos hace ver y el que nos revela su palabra, pude yo reconocer que había algo en mí, un espíritu de orfandad, y pude saber, yo le preguntaba a Dios, ¿cómo?
puedo volver a ti? ¿Cómo puedo saber que soy hija? El Señor me hizo ver que tenía que regresar al Génesis. Estuvimos hablando en ese congreso, confirmando en Génesis 1:27, donde el Señor dijo, hagamos a la humanidad, al hombre, a imagen y a semejanza de Dios. Así que esto me hizo saber cuando tú te sientes huérfano, regresemos al principio, busquemos esa identidad que no viene de nosotros, sino que viene y la otorga el Padre, sabiendo que hay un Padre. Esto me hizo ver que el sacrificio que Dios hizo al mandar a su Hijo es tan grande, que eso nos habla del amor tan grande por nosotros. Y eso movió mi pensamiento, me hizo ver que no cualquier padre hace un sacrificio, entrega a su hijo, nadie más bien, más que Dios, el Dios eterno, el Dios poderoso. Cuando me hizo ver que desde el origen, desde antes, Él en sus pensamientos nos amaba. Hay una palabra donde dice que el Padre lleva una eternidad pensando en ti y pensando en mí. Dice que sus pensamientos hacia nosotros son incalculables, son como la arena del mar. Entonces, si sus pensamientos son incalculables por nosotros, ahí nos muestra el amor de Padre y nos dice, ¿cómo es que te sientes huérfana? Si yo estoy todos los días pensando, tanto pienso en ti, que ha dado a mi hijo para que tú puedas ser perdonado y para que tú y yo podamos tener esa relación que nos da la posición de hijos, que es a través de la identidad que nos da el Padre. Así que me di cuenta que hay una larga distancia entre la información que tenemos en nuestra mente y la información que debe de haber en el corazón. Creo que es una distancia muy larga y que muchas veces hemos tomado esos pensamientos que hay en nuestra cabeza de orfandad como verdad, como que Dios no nos ha adoptado, como que Dios no está con nosotros, como que Dios nos ha abandonado, pero no es la verdad. Se ha transmitido de generación en generación creyendo que esos somos huérfanos, pero cuando nosotros recordamos el origen de dónde hemos sido creados, nos damos cuenta que no es así. Pero el que otorga esa identidad, el que otorga esa revelación es el Espíritu Santo, viene del Padre, porque dice que cuando hay esa relación, entonces nosotros ya también podremos llamarle Abba. Ya no seremos solamente aquellos conocidos, amigos, seremos hijos y no solamente hijos, seremos herederos y coherederos de la gracia. Quiero platicarles que a veces Dios nos otorga una posición. La Biblia habla que hay tres cosas, tres personas que a veces nos comportamos de esta manera. Hay personas que son esclavos, pero que les han otorgado el ser ahora reyes, pero aún siendo reyes y estando en el puesto del rey, no se creen porque siguen teniendo una mentalidad de esclavos. Aquellas mujeres que habla que han tenido deseo de casarse y cuando se casan siguen teniendo esa esclavitud de ser viudas, de no tener ese marido que las protege. Aquellos que han sido trabajados y que se han sentido como mayordomos y cuando Dios les da una posición de hijos, siguen pensando en que son mayordomos. Muchas veces yo he tenido estos pensamientos. He pensado los pensamientos de una persona huérfana. Una persona huérfana es una persona que está en un corazón abandonado, que siente su alma, sus sentimientos se sienten abandonados. Y es necesario que volvamos al Padre, ese corazón que el Padre otorga, esa identidad de hijos. Una persona huérfana se siente una persona con temor, una persona sola, una persona triste, una persona donde se preocupa cada día por el mañana.
una persona que se preocupa en qué piensan los demás de ella, una persona que siempre piensa lo malo. Yo ayer platicaba mi testimonio y les decía que muchas de estas cosas las siento yo, pero hace unos días el Señor me reveló porque luchaba. Yo le decía: Jesús, ten misericordia de mí. Muéstrame cómo poder cómo sentirme eh, hija, no huérfana, porque aún sabiendo que me amaba como este esclavo que cuando le otorgaron el ser rey, aún seguía en la posición de esclava. Yo le dije: Señor, yo no quiero tener esta posición, porque yo he leído, yo sé que soy hija, pero no lo he sentido a veces. Entonces el Señor me mostró que es por revelación, que es por creer. La falta de incredulidad nos lleva a esto, a tener estos pensamientos. Es necesario que recuerdes a través de la palabra quién dice Dios que eres. El problema, como yo les dije, no está en lo que dicen, está en lo que tú crees, en lo que yo he creído. Una persona que es hija, ella tiene la seguridad de que está en las manos del Padre. Ella se siente abrazada por el Padre. Ella se siente aceptada por el Padre. Ella sabe que aun en las circunstancias en las que se encuentre el día de mañana y el día de hoy, el Señor será su proveedor. Ella sabe que el Padre cuidará de ella todos los días. Ella tiene esa seguridad y nada se la puede, está convencida en que es una hija, está convencida en eso. Escuchaba hace tiempo y ayer lo platiqué solamente una parte, pero escuchaba hace tiempo que hubo una persona que se dedicaba, tenía un corazón muy noble y se dedicaba a ayudar a las personas. Él era un hijo de Dios y en lo que él podía ayudaba. Y él un día encontró a un hombre que había venido de otro país y que estaba sin ningún lugar donde quedarse y lo encontró en la calle. Él le dio hospedaje en su casa en lo que podían arreglar sus papeles para poder estar bien en este país. En lo que encontraba en ese corazón bondadoso de esta persona, a persona que se sentía mendigo porque andaba mendigando en la calle, no tenía dónde estar. Le dijo: esta es tu casa, este es el refri, todo lo que hay ahí dentro es tuyo, puedes agarrarlo, no necesitas pedirme permiso, tómalo. Lo llevó a la habitación y le dijo: esta es tu habitación, en lo que encuentras el lugar indicado, esta es tu cama, este es el armario, aquí te puse ropa que ya no es mía, es tuya, te pertenece. Le dijo: todo lo que hay aquí es tuyo. Estas son las llaves para que tú puedas abrir y cerrar y tomar de él lo que tú quieras. Mas no pasaron, dice que días y días, estuvo un mes con ellos y les costó mucho trabajo porque este hombre, su mentalidad, aún teniendo todo lo que le habían otorgado, su mentalidad seguía siendo de mendigo. ¿Por qué? No comía nada del refri, no agarraba nada del refri, no quería tomar la ropa, seguía con sus tropajos o como se llame, con esas vestiduras sucias, en vez de ponerse algo limpio. Él no se quería sentar a la mesa, él tocaba la puerta en vez de abrir con la llave que se le había otorgado. Cuando Dios nos da la posición de hijos, Él nos entrega esa llave y no necesitamos tocar. Tenemos el derecho como hijos de solamente abrir. Ni siquiera les tenemos que decir: yo soy, abre a la puerta. No, tenemos la llave, cómo abrir. Tenemos ese pase directo porque somos hijos, porque somos dueños también de ese hogar que Dios nos dio. Este hombre dice que un día le preguntó que por qué no comía, por qué no quitaba esa mentalidad que tenía. Y dice que él tenía, este mendigo tenía guardado debajo de su cama una caja donde tenía comida,
de que salía y regresaba a la casa y todo lo que le daban, todo ese alimento, todas esas migajas, las comía. Una vez le dice que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, a una mujer que no comiera de las migajas que habían caído al suelo de la mesa. Y la mujer le dijo, Señor, aún de esas migajas puedo comer. El Señor vio su fe y le dio. Así que Dios no nos da migajas, Dios nos da todo, nos llena de tantas bendiciones, de tanto que dar, pero nosotros no lo recibimos porque no hemos creído que somos hijos, no hemos creído que somos adoptados. Aquí dice, eh, Él no nos dejará huérfanos, Él vendrá a nosotros y nos dará esa potestad de ser hijos amados, de ser no solamente hijos amados, sino de ser hijos herederos y coherederos de la gracia. Esto me hizo pensar que la posición más alta que nos puede dar nuestro Señor es la posición de un hijo, pero muchas veces nos seguimos sintiendo esclavos y aprendí que esa esclavitud está no por lo que somos, sino por lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Es un espíritu de orfandad, es eso, un espíritu que nos acecha y que en nuestra mente no nos permite ver la verdad, la realidad de lo que somos, porque el Señor nos tiene en alta estima, el Señor nos tiene con grandes cosas para nuestras vidas, pero aún no nos sentimos dignos de poder a ser aceptados como hijos. Y seguimos teniendo ese pensamiento de esclavos. Tanto que es así que pensé, si no a nosotros nos regalaran $1,000,000 en un cheque al portador y nosotros tuviéramos en las manos ese cheque, ¿qué haríamos con ese cheque? Muchos dirían, pues yo lo gastaría, ¿no? Pero parecería que nosotros como hijos, en vez de gastarlo a veces cuando tú te sientes como un mendigo, como un huérfano, ahí lo tienes, pero no lo usas. Y así Dios a veces nos dice, ay, ya te di todo, te di la potestad, te di la posición, ahí tienes, te di la identidad de un hijo y no lo has querido tomar. Y entonces esto me hizo ver que cada que yo no tomo lo que Dios me ha dado, que cada que yo me siento huérfana, ofendo a Dios porque entonces le quiero decir que Él me ha dejado y que lo que su palabra dice no es verdad, que lo que Dios dice aquí, que Él estará con nosotros, no es verdad, que lo que dice su palabra, que ahora ya somos adoptados, porque dice, no hay en Romanos 10, en Romanos 8 dice, no han recibido el espíritu de esclavitud, sino hemos recibido el espíritu de adopción por el cual ahora ya no somos abandonados, sino ahora ya le podemos hablar, Abba, Padre, Papito. A veces estamos tan necesitados de un abrazo, tan necesitados de que Dios provee en nosotros y el Señor nos dice, aquí está. Y Él se lo dice que aquellos que han podido ver y que les ha sido revelado el Espíritu, y solamente el Espíritu te va a poder ser revelado cuando tú aceptas a Dios, cuando tú aceptas al Señor como tu Salvador. Y no es por lo que hagamos, no es porque algunos hayan hecho las cosas bien, por eso ya son hijos. No, es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. No nos costó nada. Si tú crees que eres huérfano y que no te mereces esto, como yo a veces lo creía, es que he pecado contra ti, Señor. Y Dios te dice, sí, pero yo a través de la cruz me he llevado todos tus pecados, todas tus enfermedades, te he sanado. Eso no quiere decir que porque Él se lo llevó, yo puedo pecar todos los días. No,
sino quiere decir que ya no somos culpables como el enemigo nos juzga y nos hace ver. El enemigo es el que quiere matar y destruir. Esta identidad ha sido robada, ha sido quitada desde el Edén. Por eso cuando tú te sientas así, regresa al origen, regresa a que lo que Dios dijo de ti, dijo que íbamos a hacer a imagen y semejanza. A imagen quiere decir que como una sombra de lo que Dios es y a semejanza de las características de Dios. Nosotros somos reyes y sacerdotes. Dios nos ha dado un poder, Dios nos ha dado una posición alta de hijos, de herederos y coherederos de la gracia. Cuando hay falta de orfandad, hay falta de identidad. No sabemos quién somos. Hemos estado buscando algún héroe, algún superhéroe que nos guíe, que nos ayude y que nos pueda salvar. Buscamos todo lo que podamos de alguna o de otra manera. Buscamos de diferentes tipos de religiones, siempre estamos buscando la verdad, estamos buscando nuestro yo. Algunos psicólogos dicen que busquemos nuestro yo, nuestra identidad está dentro de nosotros. Pero yo he visto que no está dentro de mí, porque por más que le busco, veo tantas cosas que no me hablan de una identidad. He encontrado que la identidad no está en mí, está en el Rey, en el que nos dio esa identidad, en el que lo otorga. Está en el Señor, en el grande, en el poderoso. Está en nuestro Padre, la identidad la da el Padre. Aquel que nos vio antes de la fundación del mundo, antes de que la creación, Él ya nos había escogido. Y tómate esta palabra que te doy hoy, que donde dice que Él eternamente tiene pensamientos por nosotros, que sus pensamientos hacia nosotros son incalculables como la arena. Él está pensando todos los días. Ahora me he puesto a pensar si un padre, el padre, nosotros, no sé si tú llegas a ser padre, aunque nuestros hijos sean malos, aunque nuestros hijos no nos quieran, aunque nuestros hijos estén mal, para nosotros siempre van a ser nuestros hijos y haremos todo por nuestros hijos. A veces hasta hemos dicho, daremos la vida por nuestros hijos. Y si siendo aún pecadores, porque somos pecadores, injustos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, más que el Dios grande y poderoso de los cielos, que Él que es bueno y justo, ¿qué hará por nosotros? Así que hoy yo te invito a que quitemos esa orfandad, quitemos todo el temor, quitemos todo complejo, quitemos todo abandono, toda tristeza, toda vergüenza de nosotros. En la actualidad hay mucha depresión. Hemos visto, no me acuerdo del nombre, en Estados Unidos hay un lugar donde ha salido mucho en la televisión, en documentales, donde esta gran droga que se ha manifestado de una manera tan horrible hacia los jóvenes, hacia la gente que no tiene esa identidad y que ha estado luchando porque haya alguien que los salve y su refugio para poder sanar esa dolencia que hay en esa alma, en ese corazón, ha sido el drogarse. Muchos están cayendo en depresión donde necesitan de esos medicamentos que los saquen. Pues escuchaba el otro día que tanto la Cenicienta, que tanto Batman, que tanto Spider-Man, aquellos héroes que están en las películas son huérfanos. Y aún siendo huérfanos, a veces buscamos de esos héroes que nos vengan a salvar. Nadie nos puede dar lo que el Padre nos puede otorgar. Solamente el Padre es el que otorga y quita esa orfandad y otorga esa identidad de hijo. No hay cosa más hermosa que poder sabernos y sentirnos hijos. Yo les comentaba el día de ayer que yo podía y les decía hoy leer y hacer de la palabra, pero
no sentía, a veces me sentía huérfano, y no es para que yo me jacte, al contrario, es para vergüenza mía, para sentir, y mi corazón se arrepintió y mi corazón se humilló ante el Señor, y le dije, perdóname, perdóname por no haber reconocido quién eres en mí, por no reconocer la posición que me has dado, por dudar de ti. Porque el sentirte huérfano cuando tú conoces de Dios, cuando no conoces, pues es lo que hay, porque no ha habido quien te dé libertad. Pero cuando conocemos de Dios, Dios ya nos trajo a libertad, no esclavitud. Acabamos de leer, el Señor ya no nos ha dado un espíritu de esclavitud y de abandono, sino un espíritu de adopción. Él nos ha adoptado, y no solamente nos ha adoptado, sino nos ha dicho que somos ahora hijos, herederos y coherederos de la gracia. Él nos ha sentado a su mesa para que entonces comamos del pan. Él nos ha otorgado la llave para que nosotros podamos entrar. No hay mejor cosa como hijo que el poder tener una intimidad con el Padre. ¿Cómo buscar también esa intimidad y dejar toda orfandad? Todos los días teniendo esa relación con nuestro Padre, teniendo esa intimidad con nuestro Padre. Cuando negamos el amor de Dios, entonces negamos la posición que Dios nos ha dado, negamos todo lo que Él ha hecho, todo su sacrificio, todo lo que ha hecho por nosotros. Por eso el día de hoy, como el día de ayer y de antes durante el Congreso, era importante para el corazón del Padre que todos tus pensamientos se alinearan, bajar a tu corazón la revelación de hijo, para que no te des cuenta que no es como tú te ves y lo que tú crees, sino que hay que, dice que renovaos nuestros pensamientos. Toda transformación va a ser renovada cuando y transformada cuando haya una revelación. Y la revelación va a ser a través del Padre. Y a través del Padre nos va a dar esa posición. Y a través de esa posición vamos a saber con esa identidad para lo que fuimos llamados. El Señor nos posicionó primeramente como hijos, nos llamó y nos está preparando para llegar a ser lo que Dios quiere que seas. Cuando tú eres llamado, tienes un propósito, un propósito. Yo le comentaba que a veces nosotros nos preparamos para el llamado del Padre. Pero cuando tú eres hijo, el Señor te llama y te va preparando para ese llamado. Así que recuerda que tú eres una hija de Dios, que no eres huérfana, que tienes una identidad y que esa identidad te la dio Dios, y que cuando se te olvide, como ayer yo les decía, Dios me mostró, hay que ir al original, hay que saber que desde antes de la fundación del mundo el Señor ya pensaba en ti. Él ya te miraba con ojos de amor, que antes de todas estas cosas Él nos hizo a imagen, Él nos hizo a imagen y a semejanza de Él. Él nos otorgó la adopción y nos hizo hijos, que Él cuando se llevó, cuando se fue nuestro Señor Jesús con nuestro Padre, Él mandó al Espíritu Santo para que nos consolara, y Él le dijo, os dejaré, ya no los dejaré huérfanos, sino vendré a vosotros como hijos. Él estará con nosotros porque nos ha adoptado como hijos, porque ciertamente éramos esclavos del pecado. Pero cuando Él en la cruz hizo todo por nosotros, ahora ya no más somos esclavos, ahora somos hijos, y tenemos como hijos, tenemos esa llave, esa puerta abierta, tenemos esa casa, todo lo que hay dentro de ella dado para nosotros. Yo sé que el hablar lo digo porque solamente lo puedo decir porque lo he experimentado. Hablar es fácil, pero el hacer a veces es muy difícil. Pero ¿cómo lo voy a poder hacer
todos los días renovando una mente como la mente de Cristo, recordando, yéndome la original de lo que Dios hizo por mí, recordando que Dios pagó un precio muy caro para que nosotros podamos tener esa identidad, esa relación y para poder ser adoptados, que no es por lo que hagamos, no es por el hacer, es por gracia, que el problema está en nuestra mente, está en esa mente donde no ha sido revelada la paternidad y que necesitamos traerla al corazón y creerla, que todo tiene que ver con el creer, con el tener la certeza y la seguridad que somos hijos, que el enemigo quiere quitar esa identidad porque él no tiene esa identidad de hijo, solamente nosotros, que el Señor nos ha puesto en una posición muy alta, una posición de hijos. Y en la posición de hijos brota el poder que es derramado por la presencia de nuestro Señor Jesús. Dios es bueno y siempre será bueno. Así que yo hoy te invito que si a veces nos sentimos como este hombre, mendigos, y tenemos esa caja de reserva, esperando y acumulando las cosas que nos dan como mendigos, dándola ahí dentro, porque sentimos que se nos va a acabar. Yo así me sentía muchas veces. Y Dios me decía, aquí está todo, todo es tuyo, pero sigues con esa mentalidad de mendiga. Ya no te hice mendiga, ya te hice hija de un rey. Eres hija de un rey. Te he dado todo lo que hay en el reino celestial. Y no, el problema ya no es de Dios, es mío, porque no lo he aceptado. Ahí está, es tuyo, tómalo, tómalo. Así que espero que esta palabra que vino de parte de Dios a mi corazón, yo la comparto con ustedes y les recuerdo que Él nos dice que Él no nos dejará como huérfanos, que Él vendrá por nosotros y nos adoptará como hijos, que ya no somos esclavos, somos hijos y que ahora tenemos esa identidad con el Padre de poder decirle, Abba, Padre, Papito, sentirnos abrigadas y cobijadas porque tenemos un Padre que nos defiende, que ya no somos huérfanas, que somos hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores, que ya no te preguntes quién soy, sino que tú te digas, yo soy lo que Dios dice que soy. Pues he terminado con este tema. Que Dios te bendiga y si Dios así lo permite, nos vemos el próximo lunes. Recuerda que donde estás no es el final. Que Dios te bendiga. Hasta luego.